soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed. Antes que le arrojaran una cuerda, pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregábamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Cabe en estas palabras: existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. 5. Recorrí 9 reinos, 9 imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stamford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más. En el 7º siglo de la Égira, en aquel arrabal de Bulak, transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638 estuve en Kolozsvár y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo,
Giambattista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. Nota al pie de página. Hay una tachadura en el manuscrito. Tal vez el nombre del puerto ha sido borrado. Bajé. Recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar la margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo. Incrédulo, silencioso y feliz, contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal, me repetí. De nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche dormí hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen de fanático. La historia que he narrado parece irreal, porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad del epíteto de Hecatómpilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada en él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas Hecatómpilos, y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo 2, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras, de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stamford, que transcribí en Bulak los viajes de Sinbad el marino y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee inter alia. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico, y así en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obliga a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dicho por el romano Flaminio Rufo. Lo son, dicho por Homero. Es raro que éste copie, en el siglo XIII, las aventuras de Sinbad, de otro Ulises, y descubra, a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bikanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso, como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Nota al pie de página.
Ernesto Sábato sugiere que el Giambattista, que discutió la formación de la Ilíada con el anticuario Cartaphilus, es Giambattista Vico. Ese italiano defendía que Homero es un personaje simbólico, a la manera de Plutón o de Aquiles. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Postdata. En 1950, entre los comentarios que ha despertado de la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca 100 páginas. Habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelizans de Alexander Ross, de los artificios de George Moore y de Eliot, y finalmente de la narración atribuida al anticuario de Joseph Cartaphilus. Denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Plinio, Historia Naturalis 5.8. En el segundo, de Thomas de Quincy, Writings 3.439. En el tercero, de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chanute. En el cuarto, de Bernard Shaw, Back to Methuselah 5. Infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras, palabras desplazadas y mutiladas. Palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. A Cecilia Ingenieros.